bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. En la era digital, proteger nuestra privacidad parece más difícil que nunca. Hoy voy a abordar si realmente es posible protegerse en un mundo hiperconectado y qué herramientas están a nuestro alcance para conseguirlo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de Tecnoapp 21. Muchas gracias por descargar el episodio y seguir conmigo una semana más en esta aventura del podcasting. Hoy me apetece hablar sobre un tema que nos afecta a todos y que seguramente más de uno se habrá hecho esta pregunta en algún momento, ¿no? ¿Es posible protegerse completamente en el mundo digital? Porque todos tomamos medidas de protección, quien más, quien menos, tomamos nuestras medidas de protección en el mundo digital, pero ¿estamos protegidos del todo? ¿Es posible protegerse del todo? De entrada ya os voy a responder, no es posible protegerse completamente en el mundo digital. Lo que pasa es que aquí hay muchísimos matices y de eso va un poco el episodio, ¿no? De explicar un poco qué es lo que se puede hacer para mejorar nuestra seguridad en el mundo digital. Hay que tener en cuenta que vivimos en una era de conectividad absoluta. En las últimas 2 décadas y media, los últimos 25 años que llevamos, desde finales de los 90 hasta ahora, el acceso a la información y la manera en la que nos comunicamos ha cambiado total y absolutamente. Antes no podíamos ni imaginarnos un mundo en el que lleváramos toda la información en el bolsillo, en nuestros smartphones, y donde la conexión con los demás fuera tan inmediata y nos superara en tantos aspectos. Eso ha hecho que hayan surgido muchas nuevas amenazas, algunas de las que somos conscientes y otras muchas de las que no. Y esas son las más peligrosas, aquellas que no nos esperamos y que nos atacan cuando más desprotegidos estamos. Todo esto evidentemente pasa porque estamos conectados a Internet, ¿no? Desde los móviles a los ordenadores, pasando por tablets, incluso los electrodomésticos en casa, y ya no hablo de los asistentes o los altavoces conectados, sino las neveras o las lavadoras, o hay muchos electrodomésticos, las televisiones, por ejemplo, muchos electrodomésticos en casa que están conectados a Internet. Y no digo que nos estén escuchando, pero son susceptibles de recibir un ataque, un fallo, una vulneración de seguridad y generarnos un problema. Esto es así. Entonces, peligros hay muchos y de eso hay que ser consciente, pero hay muchas formas también de protegerse de todo esto. Claro, hay que tener en cuenta que esa conexión total nos facilita mucho la vida de una manera además a veces casi increíble, pero abre esas puertas y esas amenazas que antes no teníamos. El simple hecho de estar conectado ya nos expone a riesgos que antes no existían, desde que nos roben información personal hasta ataques cibernéticos más completos a nuestras cuentas bancarias y incluso suplantación de identidad, que esto lo hemos visto mucho, ¿no? Y ahí es donde surge la gran pregunta del día, ¿no? ¿Es posible protegerse en este vasto mundo digital y estar completamente protegido? Vale, vamos a ir por partes. Primero, hay que ser consciente de los retos actuales para protegerse digitalmente. Por un lado, hay que tener en cuenta que en los últimos 3 o 4 años ha crecido muchísimo el cibercrimen y los delitos digitales, pero muchísimo. No es algo que haya ido creciendo poco a poco, es que esto ha sido exponencial. Las amenazas online, los hackeos, el phishing, el malware, todo esto está llegando a unos niveles preocupantes. Y además, la sofisticación de estos ataques y cómo están dirigidos a individuos, personas normales como tú y como yo, y a empresas, esto es lo más preocupante, porque aquí entra también incluso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es capaz de clonar y suplantar voces, de suplantar identidades, y aquí va a ser cada vez más complicado que las personas puedan defenderse, y las empresas también. Esto abre nuevas puertas a más problemas y a más ataques. Pero también es verdad que la propia inteligencia artificial también nos dota de herramientas para protegernos de todo esto. Eso por un lado, que ha crecido los crímenes, los delitos cibernéticos, ¿no? y todas las amenazas online. Por otro lado, está el rastreo de los datos, que va un poco ligado a lo anterior, porque como hay tantísimos datos nuestros que están
constantemente siendo rastreados por grandes corporaciones y anunciantes que están expuestos, eso hace que se nos pueda localizar de una forma mucho más rápida y se nos pueda atacar de una forma también mucho más directa y concreta. Porque cuando ahora se nos ataca, ya el quien nos ataca ya tiene muchos datos. Quizás no todos, pero sí muchos datos nuestros. No solo nuestro nombre y nuestro teléfono, sino que tiene muchos otros datos que en un momento dado pueden ayudarle a suplantar una identidad. Esa recolección de datos se hace a través de las cookies, de la información que publicamos en redes sociales, de aplicaciones en las que nos registramos. Todo esto abre vulnerabilidades. Y a veces somos nosotros mismos los que dejamos esas puertas abiertas a esos ataques cibernéticos porque utilizamos contraseñas débiles, porque no actualizamos nuestro software, tanto el de nuestro ordenador de casa como el de los móviles o las tablets. Utilizamos redes wifi públicas, que hay gente que lo hace, sin ningún tipo de precaución. Ve una wifi pública en una cafetería, en un centro comercial, en una plaza de un ayuntamiento y dice, pues me conecto y así tengo wifi gratis y no tiro de mis datos. Quizás esto a lo mejor lo hace más la gente joven, que es más inconsciente, ¿no? Pero incluso la gente mayor también lo hace. Y bueno, una wifi pública abierta es el peor sitio al que os podéis conectar. Ya os lo digo. Aun cuando tomes precauciones, no es un buen lugar. Yo jamás lo haría. Y de hecho, lo tengo desactivado para no conectarme a ninguna wifi salvo a la de mi casa. Luego hay que tener en cuenta que estos problemas también tienen ciertas soluciones, no digo inmediatas, pero relativamente rápidas. Porque todas esas amenazas que existen, que están ahí, luego también nos podemos nosotros proteger de forma proactiva para que no nos afecten directamente o si ya nos ha pasado, siempre hay ciertos métodos para poder recuperar nuestra identidad digital y nuestros datos. No siempre es fácil, pero generalmente las plataformas dan herramientas para que nosotros podamos responder de una manera rápida. Con lo cual, pues hay que ser consciente de cuál es el problema. Y hay que ser consciente también de que hay soluciones al alcance de la mano. Ahora llega la segunda parte, que es cómo nos podemos proteger, ¿no? Lo primero, lo más básico, lo más sencillo, lo más útil, es utilizar contraseñas que sean lo más seguras posibles. Contraseñas largas, con muchos caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, etc. Ese tipo de contraseñas no son de recordar, no es mi pueblo 2024 o el nombre de mi mascota, ¿sabes? Y no, este tipo de contraseñas no. Un nombre completo o nuestro nombre y un número, no. Tiene que ser una contraseña segura, larga, complicada, difícil de descifrar. Además de eso, deberíamos utilizar en todos los sitios en los que podamos la autenticación de 2 factores. Ya sabéis, esa forma que nos permite ese protocolo 2FA que añade una capa extra de seguridad y que lo que hace es que si acceden o intentan acceder, mejor dicho, a nuestra cuenta y no tienen y se pasan el primer salto, el primer filtro, se les pida un segundo paso de verificación a través de una contraseña que se manda a nuestro correo electrónico, a través de un SMS que se nos manda al móvil, algo que obligue a que haya un segundo paso, una segunda capa de seguridad que te tengas que saltar. Con lo cual, esto es bastante bueno. Y ojo, porque esa autenticación de 2 factores o de 2 pasos, intentad que no sea de un mail a otro mail. O intentad que no sea de un móvil a otro móvil, sino que sean cosas distintas. Es decir, si quieres acceder a mi red social, a mi cuenta de Twitter, de Instagram, de lo que sea, vale, pues yo tengo un móvil y un mail, 2 sitios distintos, porque es muy fácil, es relativamente fácil que nos hackeen la cuenta de un mail. Y si todo pasa por el mismo mail, si tenemos un único email, una única dirección de correo electrónico para recibir esta segunda contraseña de seguridad, pues como nos hackeen esa cuenta de ese email, estamos vendidos, completamente vendidos. Por no decir que las contraseñas cuando se accede a un email, como el de Google, la cuenta de Google ya tiene acceso a muchas otras cosas, con lo cual mucho cuidado con eso. Yo generalmente tengo 1 o 2 cuentas de email para la verificación de 2 pasos de algunas cosas y en otras cosas tengo el móvil. Sí que es cierto que tengo un documento cifrado offline y cifrado,
que donde tengo las contraseñas que tengo en mis llaveros digitales, en el de Google, en el de Apple, para si hay un problema de seguridad tener un documento aparte donde yo pueda localizar métodos para recuperar mis cuentas. Pero aún así, esta autentificación de dos factores es importante hacerla con diferentes métodos para nosotros estar protegidos a través de cosas que no se van a hackear. Es decir, que es difícil que tengan acceso físicamente a tu teléfono. Y si tienen acceso a tu teléfono, que al menos sea un email, la segunda parte de verificación, para que la persona en concreto a lo mejor no pueda acceder, porque podemos perder el móvil o nos lo pueden robar. Pero si a lo mejor para acceder necesitan un email, bueno, pues ahí tenemos ese factor externo que a lo mejor la persona que tiene nuestro móvil no accede a nuestro mail. Esto respecto a cómo nos podemos proteger. Otro elemento muy importante para la navegación segura es utilizar VPNs o redes privadas virtuales para encriptar nuestras conexiones, sobre todo, como digo, si vamos a acceder desde una red pública. Es decir, si no nos queda otra que conectarnos desde la red wifi del hotel o del centro de convenciones en el que estemos, o de la plaza del pueblo en el que estemos, o de la cafetería de turno, porque nos hemos quedado sin datos en el móvil o 4G, o nuestro plan de datos ya no nos da más de sí, bueno, pues al menos utilizad una VPN, una red privada virtual, que esto sí que encripta nuestra conexión y nos permite no ser detectados. Apple tiene una opción que es el Relay privado, que es una especie de conexión VPN. No es una VPN como tal al uso, pero es una forma de encriptar nuestra conexión para que nuestra IP no sea localizable o no se pueda vincular con nuestra identidad, con lo cual nos permite navegar de una forma un poco más segura. No es la panacea, pero hombre, algo ayuda. Luego, otra opción, cuando estamos, por ejemplo, en un PC, en un ordenador en casa, si podemos, es mejor navegar con un poquito más de protección en la privacidad con navegadores como Brave, Firefox, DuckDuckGo. Por ejemplo, DuckDuckGo lo que hace es que no recopila nuestra información y no la vende a terceros, con lo cual es bastante más seguro porque no deja una huella, un rastro nuestro, no de cara a nada en concreto, sino simplemente porque no se establezca un perfil de lo que nosotros navegamos, porque ya sabéis que sobre todo Google establece un perfil muy concreto sobre nuestra navegación, sobre nuestros patrones de navegación, y toda esa información de lo que vemos, de lo que consultamos, etcétera, luego comercia con ello. En mayor o menor medida comercia con ello. Y es parte de su negocio. Es decir, el negocio de Google son los datos, en cierta medida. Y bueno, pues cuidado con esto. Microsoft tiene Edge, que es un navegador un pelín mejor, pero tampoco es que sea la panacea, porque también es el motor de búsqueda es Bing, que tampoco es prácticamente es lo mismo. Y luego hay las típicas herramientas de protección de datos de toda la vida, que yo creo que esas tampoco tenemos que dejarlas de lado, como son los antivirus o el software de protección contra malware. Esto tiene que estar activado sí o sí en los ordenadores, porque igual que el firewall de Microsoft nos da una protección, pues estos antivirus también hacen un rastreo de todo esto, ¿no? Esto parece obvio, pero bueno, a veces hay que recordarlo. Y luego, nunca está de más que revisemos cómo están nuestros sistemas de seguridad en los dispositivos móviles. Es decir, si tenemos el móvil actualizado, con los parches de seguridad metidos, tanto en Android como en iOS, que tenemos las últimas actualizaciones de los fabricantes, porque la idea de los fabricantes es proteger nuestra seguridad digital, y por eso van sacando mejoras de privacidad, ¿no? Y sobre todo van cerrando parches, van lanzando parches para cerrar esos agujeros, ¿no?, que hay de seguridad. Todo esto sumado a que luego nosotros cuando estemos por ahí no vayamos haciendo el cabra, que se suele decir, es decir, que tengamos una configuración adecuada de privacidad en las redes sociales y en las aplicaciones en las que nos movamos, ¿no? Que revisemos un poco cómo está configurado nuestros perfiles y si están recolectando nuestros datos, y que seamos un poco conscientes de qué permisos otorgamos a las aplicaciones que utilizamos en el móvil. Sé que esto a veces es un poco complejo, porque cuando uno se descarga una app y le salen los términos de uso, lo primero que hace es darle a aceptar y venga, para adelante, ¿no? Porque yo quiero utilizar la aplicación. Pero a lo mejor es momento de pararnos un segundo y a ver qué está pidiendo esta aplicación de mí
y qué es exactamente a lo que le estoy dando acceso. Porque algunas cosas no necesitan de tanta información por nuestra parte, porque hay aplicaciones muy sencillas para leer PDFs que no necesitan saber exactamente cuál es mi historial de búsqueda o exactamente todos los datos de mi carnet de identidad. Y a veces les damos muchos permisos a aplicaciones que no lo merecen. Con lo cual yo, ya lo tengo muy claro. Cuando me descargo una app, echo un vistazo a sus políticas y si no me convence, no la instalo o la borro. Porque voy a estar utilizando una aplicación que a lo mejor por la ventaja que me ofrece me está pidiendo a cambio una serie de datos y de información que no tiene por qué tener porque no la va a utilizar para nada para la aplicación en concreto que voy a utilizar, sino que la va a utilizar pues para vender mi información o para vender datos míos sin mi consentimiento, o sí, con mi consentimiento, pero sin que yo sea consciente de ello, ¿no? Todo esto es un poco un proceso de educarse en ciberseguridad y de tener claro que la mejor protección es estar informado sobre lo que hacemos, ¿no? Y esto es continuo, porque hay que tener en cuenta que van saliendo nuevas amenazas cada día y hay que estar pendiente de todo lo nuevo que nos afecta, porque si no eres consciente de ello, te va a acabar afectando para mal. Con lo cual yo, os recomiendo que seáis conscientes de la realidad en la que vivimos, que ahora mismo estamos en un momento, no sé si crucial, pero sí bastante peliagudo en cuanto a la ciberseguridad y a la protección digital, que es prácticamente imposible estar completamente protegido en el mundo digital, pero podemos tomar medidas proactivas para que cuando nos pase algo tengamos herramientas a mano. Y esto también pasa por saber cuáles son los protocolos que tengo que seguir si me pasa algo. Es decir, si me roban la cuenta de WhatsApp, ¿a quién tengo que contactar? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? O mi cuenta de Facebook, o de Instagram, o de Twitter. Pues si nosotros ya sabemos eso antes de que nos pase, y lo tenemos en un documento o sabemos los pasos que tenemos que hacer, nos vamos a tener que evitar el que cuando nos pase busquemos en Google, luego busquemos en tal foro o en otro sitio y tardemos 2, 3, 4 horas en encontrar el camino directo que ya podríamos tener. Esto, como digo, es un proceso que va cambiando. No todas las redes sociales y todas las plataformas tienen los mismos formularios de contacto. Pero si al menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, vamos ganando con eso. Vamos ganando tiempo y es un tiempo muy valioso. A mí hace un par de años me robaron la cuenta de WhatsApp, accedieron a ella por un fallo tonto a través de un familiar que, confié en que era el familiar, ya le habían suplantado a este familiar y al final, accedieron a mi cuenta, etcétera, y tardé 15-20 minutos en bloquearlo eso y en recuperar mi cuenta. Este familiar tardó, no sé si casi 24 horas o 12 horas en conseguir recuperar su cuenta. Yo seguí un camino que ya tenía trazado y recuperé mi cuenta bastante rápido, ¿no? Pero aún así, la indefensión es total y la sensación de desprotección es total. Y sobre todo luego te genera una enorme suspicacia respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Con lo cual yo os recomiendo que sepáis cuál es la solución antes de que os pase el problema, porque así iréis más rápido. Esta es un poco la recomendación del tema del día y espero que os sirvan estos consejos y este análisis y esta reflexión. Como siempre, muchísimas gracias por descargar y por estar conmigo una semana más en este podcast y, como de costumbre, la semana que viene habrá un nuevo episodio en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Un cordial saludo.